Hola, mi nombre es Berenice Díaz y me gusta que me digan Benedicta. En el capítulo de hoy quiero conversar sobre algunos temas que me parecen importantes hacia la construcción de una terapia gestal feminista. Como mencionaba en el capítulo pasado, pues es importante tener a la vista la crítica que se le hace a la psicoterapia gestalt, su mala fama, su mala praxis, no tanto como para como vivirlo como una carga, sino como un ejercicio de autocrítica. Y también me parece que es importante justo hablarlo y denunciarlo porque entonces nos va marcando el camino de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, bueno, el hacia dónde vamos incluye el feminismo y este aspecto adjetivo feminista que como decía, qué escándalo, ujú, en un sentido de pues las personas que tienen una opinión negativa, peyorativa acerca de este movimiento político, pues podrán decir qué mal, ¿no? O sea, porque justo por ser un movimiento de rebeldía de las mujeres causa mucho odio y mucho rechazo. Sin embargo, creo que el feminismo está más presente de lo que a veces pensamos. Pero bueno, entonces, la idea es comentar algo sobre feminismo, eh, sobre las feministas, llegar un poco a abordar sobre la psicoterapia feminista para empezar a abrir un abanico de temas, de aspectos que se pueden llegar a tejer finamente entre la psicoterapia gestalt, relacional y la psicoterapia feminista, que me parece que pueden llegar a tener mucho rendimiento. Pero bueno, a ver, ¿qué es el feminismo? O sea, depende quién responda a esta pregunta, pero si buscamos así de diccionario, pues es un movimiento político de lucha, de resistencia de las mujeres contra el sistema patriarcal. Es un movimiento que ha buscado la reivindicación de los derechos de las mujeres y de, así de fuerte e intenso, que tengamos un estatus de humanas, porque pues por mucho tiempo no hemos sido consideradas como humanas, así de grave la situación. O sea, ni siquiera poder elegir sobre nosotras mismas, no poder ser autoras, no poder estudiar, no poder trabajar, no poder tomar decisiones, no poder tener una cuenta en el banco, no poder votar. O sea, hemos estado mucho tiempo en esta situación de objeto, de propiedad del varón, del esposo, de los padres, de papá, mamá, y pasar como un objeto de intercambio hacia un varón. Bueno, afortunadamente ya no vivimos así. En algunas partes todavía hay estas prácticas horribles, o sea, no lo vamos a negar, porque se traslapan muchas formas de vida y muchas épocas en la actualidad. O sea, no podemos decir que ya como somos super posmo, ya aquí en mi mundo no pasa nada de esto, ¿no? No, o sea, la realidad es que sí. Bueno, pero pues algunos sectores de la sociedad, pues algunas mujeres tenemos la posibilidad ahora de elegir si queremos emparejarnos o no, si queremos casarnos o no. Y bueno, cada vez es más abierta y más libre esta posibilidad. Sin embargo, todavía hay juicio, hay bastante juicio. Y sin embargo, pues nuestras ancestras, pues no creo que tuvieran mucha posibilidad porque pues era lo que seguía, ¿no? En la vida, o sea, desde súper niñas las estaban casando, violando, forzando a vivir maternidades, y bueno. En fin, ni pensar en el tema del divorcio, ¿no? Era algo prohibido y bueno, pues estar aguantando violencia de todo tipo, y pues así era, ¿no? O sea, así era un matrimonio tipo bien de antes, basado en la sumisión y en el sufrimiento de una mujer. Entonces ahora, bueno, afortunadamente, gracias a las feministas y a el movimiento feminista, que pues tenemos más posibilidades de elegir, eh, y de denunciar estas violencias y de, pues sí, en la medida de lo posible, evitar vivirlas.
Sin embargo, todavía hay muchas mujeres que pues viven en situaciones de violencia de pareja, y o relaciones violentas, y bueno, de las cuales es complicado salir por muchos factores. Y todavía el económico es un factor, todavía el juicio social es un factor. Pero bueno, entonces, gracias a las feministas y a esta lucha por esta reivindicación de ser consideradas humanas y defender nuestros derechos humanos, y de que haya leyes y legislación para la protección de nuestros derechos humanos como mujeres, bueno, es que hoy podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos. Y creo que muchas mujeres, aunque no se nombren o no se reconozcan feministas, participamos de este feminismo, incluso en pequeños actos que parecen así como insignificantes, pero que en realidad son la revolución feminista misma. Por ejemplo, cuando digo, este es mi cuerpo y al diablo esto de andar usando fajas o un sostén apretado, un brasiero, o sea, qué tortura, y lo mandamos al carajo. Cuando digo, pues, ¿por qué tengo que depilarme, rasurarme? O sea, ¿a quién le debo una piel lisa? Que eso es todo un tema de esta sociedad que critica el vello en el cuerpo femenino de una mujer adulta, que ahí hay toda una lectura de pues esta infantilización de las mujeres, una cultura pedófila en la que vivimos. Y bueno, no voy a ampliar más en esto, nada más estoy como mostrando el abanico de posibilidades que se abren de todo lo que nos ha regalado el feminismo y las feministas, y que a veces, aunque no nos nombremos feministas, lo vivimos y lo disfrutamos. Y bueno, mm, creo que es importante también mencionar que hay todo un debate dentro del mismo feminismo, si son los feminismos o el feminismo. Y bueno, es una discusión que ahorita no voy a poder agotar, eh, pero a mí me gusta nombrar los feminismos en plural porque me parece que hay riqueza, que muestra la complejidad de las formas de vida y de las situaciones en que las mujeres vivimos las violencias patriarcales, y también y cómo respondemos, cómo resistimos, cómo recreamos y reexistimos ante esto. Porque me parece que al decir un feminismo, sí es cierto, como bien mencionan algunas colegas, el feminismo es uno y es una respuesta al patriarcado que es uno. O sea, no son los patriarcados. Sin embargo, yo insisto, son las violencias patriarcales que nos impactan de distintas maneras. La realidad es que sí, no es la misma situación para una mujer de una zona de la periferia o rural que para una mujer que vive en una zona urbana. Pero también, bueno, diríamos que zona urbana, ¿no? Hay de zonas urbanas a zonas urbanas residenciales. Entonces, bueno, sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, por ejemplo, que podemos hablar geográficas, culturales y todo lo que implica en términos políticos, estas divisiones en clases sociales, pues también están atravesadas por cuestiones simbólicas, cognitivas, y hay mucha violencia y mucha desigualdad en el mundo. Entonces, podemos decir que en algunas situaciones se atenúa o en otras se dramatiza, se exacerba el impacto de las violencias patriarcales en las mujeres. Entonces, bueno, y entonces la manera de responder a esto, pues también es distinta, ¿no? O sea, por eso hay muchos tipos de activismos que a lo mejor es ahí también donde pueden entrar. Pues son diferentes feminismos, pero desde la respuesta, ¿no? Desde el activismo, desde la reconstrucción, desde la defensa. Entonces, sin embargo, creo que también, insisto, esta parte de situar, y aquí es donde viene este concepto de la interseccionalidad, pues reconocer que hay muchas variables geográficas, étnicas, socioeconómicas, políticas, climatológicas, de formas de vida, de costumbres que pues marcan o sí, o sea, filtran, marcan, sitúan el impacto de las violencias más que otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener un salario estable, digno, que eso está difícil en estos tiempos, pero bueno, que
pues no tenerlo. No es lo mismo tener este capital cognitivo y haber tenido la posibilidad de entrar a una escuela, que debería ser un derecho, no un privilegio. Y hay personas, mujeres y niñas que no lo han tenido y no pueden tenerlo. Entonces, bueno, creo que justo entonces los feminismos van de incluirnos a todas en esta lucha para que todas podamos acceder a estos derechos. Y bueno, aquí es, les digo, todo un debate así, complejo, muy complejo, porque es algo que cada perspectiva o cada grupo de feministas puede abogarlo con digna verdad y con desde su situación encarnada. Entonces, creo que aquí está lo interesante, hablar de la situación encarnada de cada una. Y aquí entonces es donde pues cada una podemos empezar, o ya lo hacemos pues, y pero cada vez más a crear, ujú, a criticar y a recrear lo que no queremos, lo que no nos gusta. Porque bueno, esa es una de las críticas también que se le puede hacer al movimiento feminista, mm, y que a mí me parece que es una crítica medio injusta. Sin embargo, bueno, pues la mencionamos porque me parece importante el ejercicio de autocrítica, para no obviar y no poner todo rosa y entonces ya todo al decir ya feminista es como si no hubiera un espacio para la crítica, y pues no, creo que justo la crítica es lo que enriquece al movimiento y a las personas que pues participamos de este. Entonces, este aspecto justo de que ha caído en un punto donde, bueno, hemos denunciado tanto, y es que hay tanto que denunciar, o sea, yo no veo, ojalá y sí, pues, pero la posibilidad de en el presente dejar de denunciar todas las violencias, o sea, cuántas desaparecidas, cuántas muertes, cuánta violencia intrafamiliar, cuánta violencia de pareja no vemos, o sea, la violencia simbólica todavía en los medios de comunicación y en las industrias culturales a través de esta hegemonía de la belleza y de los cuerpos, o sea, hay tanto, tanto que denunciar. Entonces, bueno, es como este aspecto de, bueno, pues sí, tanta denuncia y luego qué, ¿no? O sea, que justo pues es esto, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos, no solo criticamos, también creamos, y creamos espacios de reflexión y creamos conocimiento y creamos saberes, y toda la vida lo hemos hecho, pero ahora con más conciencia, pues una vez que somos conscientes de todo este impacto de las violencias patriarcales y de esta lucha por un estatus de humanas que todavía seguimos luchándolo, o sea, a estas alturas de la vida lo seguimos, a pesar de, insisto, que ha habido resistencia, libertad, rebeldía y muchas maneras de vivirnos, a pesar de toda esta violencia, contra esta violencia. Entonces, bueno, entonces aquí es donde entra, insisto, esta parte creativa, no solo reactiva, ajá, o sea, no nada más reacciono al entorno, sino también creo lo que sí quiero. Y bueno, creo que en esas andamos, y parte como de este crear, pues es esta invitación a que como acompañantes de otras mujeres, como terapeutas, como psicólogas, desde el lugar de poder, porque es un lugar de poder, acompañar a otras personas que vayan y abran su corazón, otras mujeres que vayan solicitando ayuda, apoyo, pues creo que es un lugar de poder que puede llegar a ser muy sanador y muy transformador, eh, y romper con esta réplica y reproducción de la violencia patriarcal dentro del consultorio o dentro del espacio terapéutico. Porque, bueno, como mencionábamos, lamentablemente se sigue reproduciendo, y muchas veces, por muy preparadas que estemos, por mucha conciencia que tengamos, por muy amorosas que seamos, a veces los recursos, el conocimiento y las vivencias no alcanzan para hacer una lectura política de las situaciones que las consultantes vienen a compartirnos, que me parece que puede llegar a ser muy transformador y muy sanador cuando ampliamos la mirada y empecemos a ver el campo, el entorno donde se desenvuelve la situación de las personas, persona consultante y persona terapeuta, o sea que al final nos atraviesa a las dos de distintas maneras, pero finalmente podríamos decir que hay un montón de cosas que tenemos en común y de dolores y sufrimientos
que más que ser individuales son colectivos, que más que ser un asunto privado es un asunto político. Y aquí es donde entra esta frase poderosa de la psicoterapia feminista, que dice, pues lo personal es político. O sea, pues nos juntamos a hablar cosas de nosotras y es terapéutico, pero también a la vez politizamos y nos damos cuenta todo lo que tenemos en común y que esto no es nada más una situación que me pasa a mí, sino nos pasa a muchas. Por ejemplo, un tema que me gusta mucho es hablar de cómo la relación con nuestro cuerpo ha estado mediado por los discursos patriarcales. O sea, una podría decir, o así se ha vivido así como, no, pues es que eso es íntimo, eso es tuyo, eso es privado. O sea, como, cómo vivo mis procesos orgánicos, por ejemplo, como la menstruación. No, 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 no hables de eso, eso es tuyo, cuando en realidad el pinche patriarcado ha he estado atravesando y modelado mi relación con mi menstruación, o sea, y con la de todas, pues, o sea, se ha adueñado del término salud, de higiene, para poner una condena de asco, de desecho a la menstruación, cuando en realidad es todo lo contrario, es toda la potencia de vida y que si hubiera sido fecundado sería una criatura, un ser formándose. Entonces, bueno. El asunto es que eh, está nuestra relación con nuestro propio cuerpo mediada por todos estos discursos, o sea, por toda esta competencia, esta hegemonía de la apariencia, o sea, qué importante la apariencia, ¿no? En este mundo de apariencias, la apariencia, y cómo luces y cómo te ves, y la mirada masculina, y aquí es donde entra entonces ser socializada como cosa bonita, útil, deseable, obediente, brillante. Entonces, bueno, cuando en realidad, oye, pues hay un universo más allá de la aprobación masculina y lo sabemos y lo vivimos, sin embargo, ha hecho mucho eco esto en muchas mujeres y bueno, yo me reconozco ahí, o sea, yo recuerdo perfecto, crecí en la época de la anorexia que está de vuelta, ahí estaba como la tendencia actual, pero bueno, eh, de un cuerpo esquelético era lo bonito, lo correcto, lo adecuado y cualquier otra cosa que no fuera eso estaba mal, o sea, un cachetito, un bracito llenito, un rollito, o sea, un cuerpo de humana normal o de adolescente en pleno desarrollo, era así un juicio, una condena, mucha competencia en el ambiente donde yo me movía, muy violento, muy hostil. Entonces eso crea mucho sufrimiento en las mujeres, crea una sensación de inadecuación, de despersonalización y de rechazo súper fuerte. Entonces, porque toda esa violencia se interioriza, entonces ya mi relación con mi cuerpo ha estado mediada por todo ese rechazo, por todo ese odio y bueno, eso genera mucho sufrimiento y nos deja en lugares muy tristes, muy dolorosos, de aislamiento, de autoodio, de juicio. Y esto solo por mencionar una cosa. O sea, porque en realidad podemos hablar de muchos, muchos, muchos ejemplos y múltiples de diferentes aspectos de la vida donde hemos estado en constante odio y rechazo con nosotras mismas y esto pues rebota en lo relacional. O sea, esto es un entorno que me lleva para esto, lo interiorizo. Entonces a la hora de relacionarme pues también me coloco desde un lugar de dependencia, de sumisión, de inadecuación, de mucha necesidad de aceptación. Entonces cualquiera que me dé poquita aceptación pues me engancho, ¿no? Porque entonces he sido despojada de mi posibilidad de ser aceptada por mí misma y por mi entorno. Entonces pues cualquier relación que me provea de esto, me engancho. Y pues de ahí aquí todo este tema de las relaciones codependientes, que insisto, es todo un sistema político-cultural que nos ha educado a varones y mujeres para vivirnos de estas maneras. O sea, porque a nosotros nos han educado para esto y nuestra identidad construida en el servicio a los otros, y a los varones los han educado también para ser más ellos mismos, para ellos la ira, el enojo si está bien visto y para nosotras, uff, no, qué condena, o sea, qué horror. Y al final, bueno, todos vivimos mutilados, pero aquí el asunto es hablar sobre la recuperación, pues entonces, de nuestra soberanía corporal, de nuestra aceptación, de nuestra voluntad, de nuestro autoconcepto, porque eso es lo que nos regresa. eh, esta libertad, esta voluntad, esta potencia de vida creativa que siempre hemos tenido, pero que
se han encargado desde bien niñas a quitarlos. Y cerrar las piernas, y no hables así, y no te res tan fuerte, y no hagas, y ta, 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 y nos van condicionando el afecto, la mirada y la atención a la obediencia, a la sumisión, y bueno, pues afortunadamente cuando somos adultas y quienes hemos tenido la bendición de poder tener acompañamiento terapéutico, pues hemos podido poco a poco irnos exorcizando y despojando de todas estas vías, ¿no? Y bueno, también hay otras maneras de trabajarlo, no solo la terapia, por supuesto, hay muchos, muchos recursos, muchas maneras, muchos saberes de las mujeres que, insisto, han resistido, persistido. Y bueno, sin embargo, me parece que sigue siendo un espacio donde hay mucho que hacer desde el acompañamiento terapéutico, porque entonces qué diferente y qué alivio y qué bonito es poder comprender que la situación que me pasa a mí nos pasa a muchas mujeres y que esta sensación de inadecuación pues no nada más es mía, sino que también nos pasa a todas, a muchas y no como en un, ay, bueno, nos pasa a todos y pues ya no, o sea, nos pasa a todos, entonces aquí está la lectura política, aquí es, entonces es toda una estructura que hay que seguir modificando, que hay que cambiar y dejar de vivirlo como una situación en solitario. Y bueno, también desde la psicoterapia feminista está la crítica a, y es también por donde va esta importancia de esta lectura política. A ver, mm, la salud mental en términos hegemónicos del sistema patriarcal que ha hecho su hegemonía e industria de la medicina. Y bueno, allá hay grandes autores y autoras sobre esto, grandes temáticas. Entonces, bueno, mm, no lo voy a agotar, pero ahí es importante para la reflexión y los futuros espacios de aprendizaje que tengamos, verlo, eh, ver la violencia patriarcal en la medicación y en la patologización de los síntomas, incluso más que de los síntomas, podemos hablar de la resistencia, ¿no? Ya la terapia relacional diría de los ajustes creativos, de las respuestas de las mujeres ante situaciones determinadas, que entonces, pues ha sido visto desde el ente patriarcal. Ah, esta mujer, no sé, se enoja mucho. Ah, medíquenla. Esta mujer se la pasa llorando. Medíquenla sin ver qué hay en el entorno y qué está pasando en su situación, en su vida, para que esta mujer reaccione de esta manera o su cuerpo esté presentando estas situaciones. Entonces, bueno, ha estado toda esta onda de medicar, 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 medicar y castigar. O sea, entonces, bueno, y sobre todo a las mujeres, ¿no? O sea, como decíamos, la expresión del enojo en las mujeres. Ay, no, qué horror, así miles de juicios horribles que no quiero ni repetir y sigue siendo condenada todavía en muchos espacios. Entonces, pues claro, estas feminazis, estas locas, estas violentas que vienen y destruyen nuestro hermoso patrimonio, que bueno, o sea, dadas las condiciones, dada la situación de nos violan, nos matan, o sea, qué miedo salir a la calle, o sea, es un peligro cada día aquí en México, o sea, y no nada más aquí en México, o sea, en todo el mundo, en el país, o sea, diario, diario, cientos de fichas de mujeres desaparecidas, o sea, la última data que leí era como de 11 mujeres al día desaparecen en el país, o sea, 11 son muchísimas al día. Entonces, bueno. ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, pues claro, y esto indigna, y esto da rabia, y esto da coraje, y es, ya basta, ya basta. Entonces, bueno, pero entonces lo expresamos, entonces pues hay que castigar a estas mujeres, hay que, cuando en realidad, oye, este no es el problema es que seguimos siendo llevadas a este nivel donde nuestra dignidad humana no es respetada como para que nuestra vida, nuestra paz, nuestra integridad, en todos los sentidos, no sea respetada. Entonces, bueno, de esto va el feminismo. Obviamente tiene, como les decía, muchos matices, muchas caras, muchas maneras de entrar a él, a toda su riqueza teórica, a todas sus bases epistemológicas, éticas, políticas. Y bueno, creo que lo importante es poder ver de dónde viene como todo este movimiento, esta lucha y, insisto, para en el acto de la situación terapéutica, pues tomar este poder, no
Esto me parece importante mencionarlo, no este poder neoliberal de yo puedo, yo soy libre porque la que puede puede y el pobre es pobre porque quiere y si no quiere es porque no puede y así, ¿no? O sea, no, todas esas cosas, no. Mm, esta lectura del poder como la potencia creadora, no nada más en su sentido negativo y destructivo de tiranía, sino el uso del poder como yo elijo transformar mi mirada, situarme en otro lugar, mi discurso, posicionarme políticamente a la hora de acompañar a otras mujeres y desde ahí estoy transformando este mundo que ya no quiero. Y desde ahí es mi activismo. eh, para seguir resistiendo y recreando otras maneras de vivir que no son esas que nos enseñaron, otras maneras de encarnar nuestras vidas, que no es esa caricatura de esa mujer hegemónica eh, que en diferentes épocas y culturas se ha transformado, pero que al final responde a lo mismo y que está cargada de mucho sufrimiento, de cautiverios psíquicos, físicos, emocionales, como lo dice Marcela Lagarde y otras autoras que ya han denunciado por diferentes frentes y de distintas maneras y con conceptos riquísimos todas estas instituciones patriarcales que van mezcladas con mucho de nuestra existencia, de nuestra vida cotidiana, entonces por eso luego es complicado poder desentrañarlas. Sin embargo, es posible, es real y pues desde aquí también está el cuerpo, ¿no? Con toda su belleza, con toda su magia, que es nuestro espacio de gozo, de resistencia, de libertad. Y también ha sido el recipiente o el contenedor de mucho trauma, mucha violencia, violaciones, abusos, que insisto, nuestras ancestras y todavía en la actualidad hay. Sin embargo, también, insisto, es el móvil del deseo, del placer y de recuperar esta soberanía sobre nuestro propio cuerpo, nuestra voluntad, nuestra energía vital, la gestión de este poder creador, toda la extensión de la palabra de creador. Ajá, como decía, no nada más el poder en este sentido eh, negativo y tampoco esta lectura como del poder en términos electorales políticos o esta cosa abstracta del Estado, la soberanía y todo eso. No, no, no. O sea, el poder encarnado, situado. Pero bueno, creo que sería importante hablar en otro momento un poco más amplio acerca de qué vamos a entender por poder o las posibles lecturas o acepciones del poder y cómo también sobre la politización para evitar caer en estas cosas que luego pasa también. Es que a mí no me interesa la política, o sea, y con la política así partidos, Estado y leyes, o sea, no, la política va mucho más allá de eso. Participa de eso, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Y abrir este horizonte, pues, de toda esta situación cultural, de todo el entorno, que entonces aquí la gestal relacional, insisto, tiene un diálogo súper rico con la psicoterapia feminista, porque entonces se amplía la comprensión y en la situación terapéutica esto pone a la persona y al proceso en otro lugar, apoya un montón al proceso y también abre una fuente de diálogos que pueden llegar a ser muy ricos y pueden empezar a generar ayuda, apoyo y momentos de reflexión que pueden también abonar de distintas maneras a la disminución del sufrimiento, a la recuperación de las respuestas creativas, de la espontaneidad y bueno. Creo que por ahora es todo. Aquí entonces cierro con esto. Me parece que he mostrado algunos puntos. Insisto, es esto, la intención, mostrar un abanico de posibilidades y temas que hay. No están agotados, hay muchísimo más. Es- Me parece entonces que esto queda bien hacia esta co-creación de una gestal feminista. Muchas gracias.